Reporte 100. Bueno, este próximo domingo es la consulta de revocación de mandato. Ayer tuvimos una mesa con Natalia Vidales y Mario Campa. Natalia Vidales a favor de participar en la consulta de revocación de mandato para revocarle el mandato al presidente López Obrador. Mario Campa a favor de participar en la consulta de revocación de mandato para ratificar al presidente López Obrador, para que se sostenga, que se mantenga en el cargo. Y hoy otra visión de lo que ocurrirá el domingo. Hay quienes piensan que no se debe participar en la consulta de revocación de mandato, y esa visión la vamos a contrastar con quien piensa que sí se debe participar en la consulta de revocación de mandato, independientemente de si se va a votar a favor o en contra. Y aquí en cabina está con nosotros el profesor Cuauhtémoc González, académico de la Universidad de Sonora. Cuauhtémoc, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Un gran saludo a ti y a toda la audiencia que nos escucha. Ramón Corral, ex candidato a la gubernatura de Sonora, político sonorense, bastante conocido, con nosotros por teléfono esta mañana. Ramón, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Juan. Gusto saludarte, Cuauhtémoc. A tus órdenes. Ramón Corral y Cuauhtémoc González con nosotros esta mañana. Cuauhtémoc, ¿usted piensa participar en la consulta de revocación de mandato? Sí, definitivamente que sí. Considero que es un suceso histórico, un acontecimiento inédito, y yo creo que en ese sentido mi propuesta en términos de intervención es de que es un acto que debemos defender los ciudadanos. Sí, Ramón Corral, ¿usted no está de acuerdo en participar en la consulta de revocación de mandato? No estoy de acuerdo, en primer lugar, porque lo que se dice en la ley es que el ciudadano es el que debe promover la consulta, y en este caso es obvio que el interesado no ha sido el ciudadano, sino más bien el gobierno, más bien el presidente AMLO es el que ha estado promoviendo, gastando dinero, buscando de alguna manera tratar de ver cuál es su popularidad. Y siente mucho temor de lo que le está pasando, se ha caído mucho en sus votos, y eso ahorita lo trae inquieto, y está tratando de volver a seguir mintiendo de que él es muy popular. Sí. Entonces, no más eso, va a costar 1.600 millones de pesos, el resultado ya lo sabemos con anticipación, y además no es algo que a México le vaya a servir, o a los ciudadanos, o que tampoco va a combatir la pobreza, como él dice. Entonces es realmente algo que no tiene sentido hacerlo como se está haciendo. Yo creo que si fuera una verdadera consulta donde el ciudadano verdaderamente tuviera una participación real y no una participación simulada, como lo van a tratar de hacer con sus redes de ¿cómo se llama?, del bienestar que ellos manejan. Sí, Cuauhtémoc González, sobre lo que dice Ramón Corral, es una consulta de revocación de mandato solicitada por el propio presidente López Obrador y no por los ciudadanos. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que aquí hay que resaltar que esto es algo que va a quedar como un legado. Independientemente de que ahorita se encuentre el presidente López Obrador, esto ya va a quedar como un instrumento y muy importante para los ciudadanos. Y yo creo que si alguien se dice demócrata, que sea político, sea del signo que sea, en una democracia, que invite a no participar, creo que es un contrasentido. Y eso a mí me parece que es algo que debe ponernos a reflexionar. Es decir, que como ciudadanos nosotros debemos defender que por primera vez vamos a tener el derecho y la obligación, en última instancia, de poder sufragar para ver que alguien nos rinda cuentas, que alguien que nos haya engañado pueda salir del poder porque no haya cumplido las expectativas de la ciudadanía. Sí, Ramón, Cuauhtémoc dice hay que cuidar la figura, el instrumento que aprobó el Congreso mexicano. ¿Usted qué piensa con respecto a cuidar la figura hacia el futuro? La democracia, cuando está realmente abierta y que verdaderamente hay una votación real, no como la que están tratando de hacer, entonces sí, los demócratas participamos. Pero también la abstención en este caso es también una forma de decir no, que no estamos de acuerdo, sino que se busque saber si están o no de acuerdo. Yo creo que la abstención es una manera. Acuérdense que no es una elección para elegir a alguien, es una consulta,
y abstenerse de la consulta, que sí que no se está de acuerdo en lo que está pasando. Es más, no se queda en la consulta, no se vota, y eso es todavía más simbólico de lo que ellos están tratando, de lo que está tratando de decir Cuauhtémoc. Sí, es decir, no participar es de alguna manera manifestar una inconformidad, es lo que dice, es lo que nos dice Ramón Corral Cuauhtémoc. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que aquí cada quien, desde la perspectiva que lo vea, va a ver un vaso medio lleno o medio vacío. Sí. Aquí son comunidades que se le dice el silencio. Por ejemplo, me gustaría saber si tiene el señor Ramón Corral, que a quien respeto y he conocido precisamente en la política cuando participaba como candidato a gobernador. Creo que si alguien de una u otra manera no presenta, en este caso, una postura clara a favor de lo que es un instrumento, un ejercicio democrático, se está diciendo que está fuera de lo que son los principios universales de la democracia. Si alguien está en contra de participar en cualquier evento cívico, sea el pretexto que sea, yo creo que está demostrando que en la práctica nada más es una forma de estar expresando de los dientes para afuera, pero en la realidad lo que demuestra a los ciudadanos es que no les interesa la política donde participe la ciudadanía, ¿no? Sí, dice Ramón Corral que ya se conoce el resultado. ¿Cuál será el resultado, Ramón? Pues es obvio, lo que se está manejando es que van a tener mayoría. Sí. Y además, digo, ya en ese sentido van, es más, tú puedes oír, te estaba oyendo las instrucciones que está dando el presidente de Veracruz a sus gentes, que son de Morena, que ellos tienen que llevar a 100 gentes a votar cada uno. Ahí no veo yo que haya una libertad y que haya una elección, ¿eh? Ahí más bien es un acarreo, es un fraude electoral, y nosotros no estamos de acuerdo en un fraude electoral. Pero hay otra cosa, él dice que cuando yo participé, sí, nomás que esto era una elección para elegir, y ahí no importa si votas o no votas, ahí los que votan son los que van a decidir. Aquí los que no votan están decidiendo que no están de acuerdo, y es muy clara la abstención porque no están viendo claridad y sobre todo alguna verdadera solución democrática. Ahí no hay democracia, ahí hay manipulación. Y yo creo que los demócratas lo que queremos es una democracia limpia, libre y además con voto secreto, no con voto manejado ni con voto pagado, que es lo que están haciendo. Eso es obvio que se está haciendo a nivel nacional. Sí, voto manejado, voto pagado, dice Ramón Corral. Bueno, yo creo que cada quien dice su punto de vista. Yo en lo personal, desde la perspectiva del ciudadano, estoy señalando que debemos defender este instrumento, que no es algo que se haya ocurrido aquí en México o que haya sido algo surgido de nuestro país. Ya en Estados Unidos, en Suiza, desde hace muchos años existe este mecanismo para que los ciudadanos, los políticos le rindan cuentas. Yo creo que ahí es algo que les duele mucho a los políticos, porque generalmente entre la partidocracia se ponen de acuerdo y pueden hacer alianzas o pueden hacer formas de complicidad entre los partidos para determinadas formas de si hay un juicio político, etcétera. Pero aquí es algo directo de nosotros los ciudadanos, y creo que en ese sentido debemos de rescatar. Por ejemplo, ya existen aquí en América Latina, en el caso de otros países, donde también ya ha habido este proceso revocatorio, y donde en esas experiencias que fue en el 2004 y el 2008 en países latinoamericanos, ¿qué es lo que ocurrió? Que se logró tener una participación en términos a favor del presidente que estaba en ese momento, y se logró también resolver la crisis en términos de gobernabilidad que existía. ¿Qué países eran? En el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela. También lo tiene, por ejemplo, para el caso revocatorio presidencial, Ecuador. Pero en el caso de Estados Unidos y otros países de Europa e incluso de Asia, lo que existe es el proceso revocatorio, pero para autoridades menores, es decir, a nivel local o subregional. Entonces, en México lo que está existiendo es que el máximo poder en términos el presidencial, el máximo puesto en términos unipersonales, que es lo que existe, que antes no teníamos esa oportunidad los ciudadanos. Y sin embargo, históricamente, ¿qué es lo que hemos visto? Que llega un presidente
y nos dice que va a hacer tales y tales cosas y al final de cuentas no las hace. ¿Qué tenemos los ciudadanos en ese sentido para exigir que se cumplan con esas? Nada teníamos. Podían hacer y deshacer durante un sexenio y sin embargo no pudimos ni teníamos un mecanismo para poder, los ciudadanos me estoy refiriendo, sí, ¿no? Para poder decir, ya basta de tantas tropelías. Y en ese caso yo te puedo decir, por ejemplo, si hubiera existido en el tiempo de Felipe Calderón este mecanismo, te aseguro que hubiera estado muy fuerte la discusión en términos de no permitir que continuara. Y de parte de ese gobierno formaba parte precisamente, con todo respeto, el señor Ramón Corral. Es decir, era parte de ese gabinete que los ciudadanos, muchos ciudadanos, yo recuerdo, estábamos en contra por la forma tan violenta y tan fatal de que estaba procediendo el gobierno, por ejemplo, de Felipe Calderón. Sí, sí, Ramón. Pues mira, el ejemplo que da, a mí no me gustaría que México fuera Venezuela, fuera Bolivia o fuera Ecuador. Fíjate nada más lo que está diciendo Cuauhtémoc. Él quiere que estemos como está Venezuela, Ecuador y Bolivia. Tú quisieras, Cuauhtémoc, que México se pareciera a esos, sobre todo a Venezuela y a Bolivia. Yo no, Aquí, Ramón Corral, no se trata de que si sea Venezuela o sea Suiza, estamos hablando también de Estados Unidos. Entonces no nos focalicemos nada más en América Latina. Estados Unidos, tan es así que tenemos, por ejemplo, en California, donde fue precisamente, hubo un proceso revocatorio en contra del gobernador Newsom, ¿y qué ocurrió? Lo quitaron y entró el actor Arnold Schwarzenegger. Sí, en California. Ahora, no se escuchó lo que dijo Ramón. No se escuchó lo que yo dije. Hasta nos quedamos hasta la pregunta que le hizo a Cuauhtémoc cuando le dice que si quiere que México se parezca a Bolivia y a Ecuador, perdón, y a Venezuela. A Venezuela, a Bolivia, los ejemplos que él da, a sí. mí no me gustaría que México esté como Venezuela y como Bolivia o como Ecuador. Ahora, él habla de que en California sí, en California fue organizada realmente por los ciudadanos y solicitada por los ciudadanos. Aquí está siendo solicitada por el presidente de la República y su partido. Y entonces ahí es donde entra toda la duda. Sí. Ahora, una consulta, fíjense muy bien, una consulta es válida también cuando la gente no participa porque es una actividad, es una abstención activa, porque no está de acuerdo en lo que está pasando. O sea, ellos están tratando de manejar que nada más el voto es el que cuenta en este caso. El voto cuenta cuando una elección, cuando vas a elegir a un candidato. Aquí no vamos a elegir a nadie. No nos hagamos tontos, hombre. En una consulta, la abstención es totalmente un rechazo a lo que se está proponiendo. Y en la elección, si tú no vas a votar, vas a perder la posibilidad de elegir a tu candidato. Aquí no estamos eligiendo, no es una elección, señores, es una consulta. No estemos perdiendo el tiempo y gastando dinero en cosas que no nos van a tener ningún resultado favorable para México. Los ciudadanos estamos de acuerdo en que se hagan las consultas bien armadas y bien hechas y reales. No podemos ir sobre una consulta que no es real. Es una consulta manipulada, pagada y acarreada. Yo pregunto a Ramón Corral si él, como político que se ha desempeñado en distintos puestos de elección popular, en este caso como senador, yo le pregunto que si él estaría dispuesto a que si los ciudadanos, él debe rendir cuentas y que existiera un proceso revocatorio, por ejemplo, si él fuera o como fue senador. O sea, yo le pregunto si esa figura, que es un instrumento muy importante para los ciudadanos, para exigir que se les rinda cuentas y que no sea un cheque en blanco el sufragio que emitió, para que después cambien todo lo que venían diciendo en campaña. Yo le pregunto, ¿estaría dispuesto él a someterse a un proceso revocatorio, por ejemplo, siendo de nueva cuenta senador? Yo estaría de acuerdo. Sí, estaría de acuerdo. A ver, espérame tanto. Yo estaría de acuerdo siempre y cuando haya una razón para lo que hay. Ahorita, el detalle muy claro es que el que está pidiendo eso no es el ciudadano, pues el ciudadano sabe perfectamente bien, la mayoría de nosotros, la mayoría de los mexicanos libres, que no nos dejamos manipular ni llevar y que somos demócratas, queremos una elección democrática, no una elección
fraudulenta, acomodada y arreglada. Eso no tiene sentido. Acuérdense muy bien, lo que nos ha pasado siempre con la cuestión fraudulenta ha sido un engaño, y este es otro engaño más. Los mexicanos ya sabemos lo que son las elecciones fraudulentas, y esto es muy claro, muy obvio, y como nunca, claro de que es una elección totalmente pagada, manipulada, que no va a tener ningún efecto, porque vamos a seguir igual donde está el señor candidato, el señor presidente trabajando, va a terminar, y eso es lo único que va a pasar, y la Constitución lo dice muy claro. Él está elegido por 6 años y tiene la posibilidad, la ciudadanía, de quitarlo siempre y cuando la ciudadanía tenga en sus manos el control de la elección, de la consulta, no de la elección. Hay una cosa muy curiosa. Aquí resultó con que le quitaron más de la mitad del presupuesto para organizar una elección nacional al INE. Eso lo único que significa es que no hay ninguna posibilidad de que sea una consulta completa y bien hecha, si no hay los suficientes recursos, ni tampoco la organización que debe de tener esto en los tiempos que hay. Sí, Cuauhtémoc. Yo creo que aquí hay una cuestión que debe definir claramente el señor Corral, en el sentido de que plantea que va a haber un fraude electoral con esta consulta. Pues yo le pregunto, precisamente ahorita la disputa que hay entre la presidencia de la República y el Instituto Nacional Electoral va en ese sentido, es decir, que estaría diciendo que en todo caso, según la supuesta visión del señor Ramón Corral, que entonces el INE sería cómplice de un fraude electoral. O sea, si el mismo INE es el que va a hacer todo el proceso de, ¿cómo se llama?, de instalación con los ciudadanos, de organizar la elección. Así es. Entonces, está diciendo que eso va a ser un fraude donde va a participar el INE cuando ha mostrado una posición totalmente de confrontación con la presidencia de la República, y que incluso se le ha cuestionado que más que dedicarse a promover la consulta de revocación de mandato, se ha dedicado más a estar en dimes y diretes con los distintos actores políticos, y se ha olvidado algo tan importante como es promover la participación ciudadana, que es lo que la función fundamental que debe de tener una institución como lo es el INE. Sí, le pregunta a Cuauhtémoc, Ramón, si el INE hará fraude. Lo escucho muy bien. Sí. Claro que no, es más, quiere decir que AMLO llegó por fraude, el INE fue el que lo organizó y el que armó todo eso. No sé si él crea que AMLO llegó por fraude a la presidencia, yo creo que no. Y yo tampoco creo que el INE tenga los elementos suficientes, ni tampoco tenga el recurso que se necesita para hacer una muy buena organización. Al contrario, el INE está defendiendo lo que nosotros estamos comentando, que se tiene que tener todos los elementos suficientes para que la elección, la consulta sea verdaderamente como debe de ser, transparente, con muchas ganas de que ahora. Lo que es muy claro aquí es que el presidente y su partido, es una de las cosas que más nos mortifica a nosotros, está totalmente en contra del INE. Todo lo que haga el INE no lo quiere. ¿Por qué? Porque el INE no deja que haya fraudes. ¿Por qué no quiere al INE y por qué está buscando quitar al INE? Precisamente porque ellos no quieren que haya una elección limpia. La democracia con ellos no existe. Es más, ellos son autoritarios, el único que manda y decide las cosas aquí es el presidente de la República para ellos. Para nosotros no. Nosotros queremos división de poderes, queremos que verdaderamente haya una participación real y no una participación simulada como lo están haciendo. ¿Cómo podemos ver lo que estaba diciendo el secretario de Gobernación en Hermosillo, ahí en Sonora, con el gobernador? No me digas que eso es democracia. Y ahí fue muy claro, desde antes desde que se termine la elección, ya están juzgando al INE como que ya hizo malas cosas, ya dijeron que ya el INE se va a acabar, ya predijeron que ya no quieren al INE, que lo van a tumbar. Por el amor de Dios, los que quieren tumbar al INE son ustedes. Y el INE realmente es algo que ha funcionado, y gracias al INE hemos tenido precisamente una democracia mucho más creíble de lo que había antes con los fraudes del PRI. Ustedes, lo de Morena, la gran mayoría viene del PRI, ahí se hizo, ahí se formó, así es su forma de trabajar, y así es lo que usted piensa que se debe de hacer las cosas y las elecciones. Nosotros los demócratas no.
Sí, mensaje final, Cuauhtémoc González. Bueno, yo creo que aquí hay que rescatar que este es un instrumento muy poderoso que ya está utilizado desde incluso hace siglos, en el caso de Suiza, Estados Unidos, pero a niveles locales. Sí. Y que en México se está instrumentando para el principal puesto político, que es presidente. Entonces yo creo que esto hay que verlo desde el punto de vista del rescate, de que los ciudadanos ya tenemos el poder para poder, valga la redundancia, de que no continúe un político o un mal político en el gobierno. Sí, mensaje final, Ramón Corral. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Cuauhtémoc, que es un instrumento muy poderoso siempre y cuando sea realmente un instrumento que está solicitado, buscado y vigilado por los ciudadanos con un instrumento, con una organización que tenga todos los elementos para que cosas sean transparentes y claras. Yo sí creo que hay que defender la revocación, no la ratificación, como ellos han hecho la publicidad, están ratificando al presidente. Oye, ¿para qué lo ratifican si ya cuando ganó la elección ya está por 6 años, no necesita ratificación? Ellos están ratificando al presidente, así como lo anuncian ellos. Desde ahí comienza la mentira y el fraude, ¿o no, Cuauhtémoc? Porque yo no creo que esto sea una ratificación, lo que es una revocación y lo está manejando como ratificación. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se expresa de la gente. Sí, gracias Ramón Corral, ex candidato a la gubernatura por el PAN en el año 2003. Muchas gracias, Ramón Corral. Muchas gracias, Cuauhtémoc González. Igualmente, gracias, Juan Carlos, Cuauhtémoc. muchas gracias y un gran saludo a toda tu audiencia. Hasta pronto, ex dirigente del Sindicato Académico de la Universidad de Sonora y profesor de la Universidad de Sonora. Reporte 100.